Muy buenas amigos, el día de hoy en este video vamos a calcular el campo eléctrico de este anillo que vemos acá, que tiene una densidad de carga lineal lambda, ¿ok? ¿Y en qué lugar nosotros queremos este campo magnético? En los ejercicios de física 2 o de la parte de introducción a la electricidad, generalmente este ejercicio nosotros solemos calcular el campo eléctrico en un punto sobre el eje central del anillo, en este caso sobre el eje Z. Esto no es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a realizar un análisis completo de este anillo de carga y cómo es su campo eléctrico en cualquier punto del espacio P, ¿ok? Esto es súper importante. Este punto P puede tener una coordenada X, Y, Z, puede estar sobre alguno de los ejes, puede estar en un plano, en el plano XY, por ejemplo, en el plano YZ, ¿sí? Entonces es súper importante que nosotros veamos cómo puede estar orientado este punto. Entonces, primero que todo, nosotros sabemos que para conocer el campo eléctrico nosotros tenemos que tomar un pequeño diferencial de carga, que es este pequeño punto negro que está aquí, que es un diferencial de carga de Q. Y necesitamos obtener la distancia que hay desde este diferencial de carga hasta el punto donde nosotros queremos conocer este campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Definimos un vector que va desde el origen hasta el punto P y un vector que va desde el origen hasta el diferencial de carga. Y después simplemente tomamos la resta de estos dos vectores. El vector primado va a ser el vector del diferencial de carga. Lo tomamos primado porque este pequeño vector va a variar o va a realizar un barrido sobre todo el anillo, ¿ok? Entonces es un barrido angular. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a definir estos vectores? Para el vector R lo definimos como un vector que tiene una coordenada X en la dirección de X, una coordenada Y en la dirección de Y y una coordenada Z en la dirección de Z. Entonces, para el vector R' lo definimos como un vector que tiene una coordenada R coseno, ¿ok? R vendría siendo el radio del anillo y coseno el adyacente, es decir, vendría orientado hacia acá. Entonces, R coseno de phi' vendría estando en la dirección de X. Y en la dirección de Y tendríamos R seno de phi', ¿ok? Hacia la dirección de Y. Porque Y es el cateto opuesto, ¿ok? Entonces, súper chévere. Entonces, lo siguiente es proceder a realizar la resta de estos dos vectores, que vendría siendo el vector R menos R', que como sabemos la resta se hace componente con componente. La componente en X con la componente en X, la componente en Y con la componente en Y y la componente en Z con la componente en Z. Entonces tenemos X menos R coseno de phi' en la dirección de X más Y menos R seno de phi' en la dirección de Y más Z en la dirección de Z, ¿ok? Entonces, con esto estamos indicando que este anillo de carga se encuentra solamente en el plano XY, ¿ok? Que este anillo no está ubicado a ninguna altura Z. De estar ubicado a alguna altura, habría que añadir una componente Z en nuestro radio vector R', ¿ok? Entonces, ahora lo otro que nosotros necesitamos conocer es el módulo de este vector o el tamaño del vector R menos R', ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer esto? Simplemente tomamos el módulo del vector, que como sabemos es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. O simplemente tenemos que el módulo al cuadrado va a ser la suma de las componentes al cuadrado. La componente en X al cuadrado, la componente en Y al cuadrado y la componente en Z al cuadrado. Y recordando que los vectores unitarios al cuadrado son 1, ¿ok? Entonces de aquí nosotros procedemos a realizar estos productos que tenemos acá, que vendría siendo estos binomios que nos quedan acá. Como se fijan, aquí realizamos el primero, X menos R coseno de phi' al cuadrado, que es el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, ¿ok? Y análogamente hacemos lo mismo con el segundo binomio. Y menos R seno de phi' al cuadrado va a ser el primero al cuadrado, que es Y, más el segundo al cuadrado, R cuadrado seno cuadrado de phi', menos 2y R seno de phi'. Y bueno, z cuadrado queda igual. Entonces procedemos a realizar una sumatoria porque todos estos términos se están sumando. Y cuando realizamos la sumatoria obtenemos que el módulo al cuadrado de este radiovector va a ser x más y más z al cuadrado, ¿verdad?
más r cuadrado, de aquí sacamos factor común r cuadrado y nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso, como bien sabemos, es 1, entonces simplemente nos queda r cuadrado. Menos, pues, sacamos factor común 2r, que multiplica coseno de φ' más y seno de φ'. ¿Ok? Entonces, por esta parte estamos listos con primer análisis de cuál sería la distancia entre un pequeño diferencial de carga y nuestro punto P. Bueno, con esto nosotros obtenemos nuestro vector. Y fíjense que nos aparecen estas componentes x, y y z y x y y en nuestra expresión del módulo del vector. ¿Sí? Estas componentes son importantes porque recordamos que estas componentes nos pertenecen a nuestro vector R, es decir, al vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto P. Y que este vector R tiene cualquier componente, ¿ok? X, Y y Z toman cualquier valor y pueden ser representadas en cualquier sistema de coordenadas, ¿ok? Entonces, con la finalidad de simplificar un poco más esta expresión, nosotros vamos a escribir este vector R, es decir, estas componentes en un sistema de coordenadas esférico, ¿ok? ¿Cómo es el sistema de coordenadas esférico? Es un sistema de coordenadas que se define por un vector o un tamaño del vector ρ, un ángulo azimutal θ y un ángulo polar φ, ¿ok? Entonces, simplemente en el sistema de coordenadas esférico, x toma un valor de ρ seno de θ coseno de φ, ¿ok? Porque fíjense muy bien, ρ seno de θ es el cateto opuesto, es decir, este vector que cae acá. Este vector que está aquí es ρ seno de θ. Y el coseno es el que se proyecta en la dirección de x. Mientras que el seno de φ se proyecta en la dirección de y. Y obtenemos y ρ seno de θ seno de φ. Y en z solamente tenemos la proyección que es con coseno, es decir, es el cateto adyacente. Entonces z es ρ coseno de θ. Y estos ángulos varían de cierta manera. El ángulo azimutal puede tomar valores desde 0, es decir, sobre el eje z, hasta pi, es decir, el eje menos z. Mientras que φ da toda la vuelta, va desde 0, es decir, sobre el eje x hasta 2pi, da toda la vuelta y vuelve a caer sobre el eje x, ¿ok? Y ρ toma cualquier valor que esté entre 0 y el infinito, ¿ok? Ese vector puede ser muy largo o muy pequeño. Entonces, si nosotros tomamos el cuadrado de x, y, z, obtenemos ρ, ¿ok? Entonces, utilizando esta sustitución de que el cuadrado de estas tres componentes nos da ρ, aquí tenemos el cuadrado de estas tres componentes. Ahora, lo que vamos a proceder a hacer es sustituir en esta expresión de acá x coseno de φ' más y seno de φ', ¿verdad? Los valores de x y y en coordenadas esféricas, ¿ok? Entonces, ¿cómo queda esto? Recordando que x es ρ seno de θ coseno de φ, coseno de φ', ¿verdad? Que está multiplicando, más y, que es ρ seno de θ seno de φ', más seno de φ', ¿ok? Y nuevamente simplemente sacamos factor común ρ seno de θ y nos queda esta expresión. Si se recuerdan muy bien, esta es la expresión del coseno de una resta, ¿ok? Y el coseno de una resta pues es el coseno del primero por el coseno del segundo más el seno del primero por el seno del segundo. Lo escribimos como el coseno de la resta, ¿verdad? Y obtenemos un radiovector r menos r' bastante más simplificado, como lo pueden apreciar acá. Muy bien, una vez obtenida esta expresión, que es bastante más simplificada, podemos proceder a calcular pues el campo eléctrico en ese punto P. Que como sabemos bien, el campo eléctrico es 1 entre 4pi epsilon sub 0, que este es el valor de la constante eléctrica K sub E, ¿ok? De la integral del diferencial de carga de Q, que es ese pequeño punto de carga que tomamos, entre la distancia que separa el diferencial de carga del punto donde queremos conocer el campo, que es el punto P, al cuadrado, por su vector unitario. Recordando, ¿verdad?, que un vector unitario no es más que el vector entre su módulo. Y bueno, en este caso el vector es r menos r' entre su módulo respectivamente. Efectuando esta multiplicación, nosotros obtenemos que el campo eléctrico va a ser 1 entre 4pi epsilon sub 0, la integral del diferencial de carga entre el módulo del vector r menos r' al cubo, ¿sí? La multiplicado por el vector, ¿ok? Que eso nos va a dar es la dirección hacia la que va orientada nuestro campo eléctrico. Entonces, ¿quién es nuestro r menos r' su módulo al cubo?
Nosotros ya habíamos obtenido antes el módulo del vector al cuadrado. Si queremos conocer el módulo, pues pasamos este cuadrado como una raíz o como un medio, ¿ok? Elevamos todo a la 1 medio. Y nuevamente lo que hacemos es elevarlo al cubo y obtenemos esta expresión elevada a la 3 medios, que es sumamente importante, ¿ok? Ahora lo único que nos falta por escribir es el vector r menos r', pero en su forma vectorial, ya no como un módulo. Entonces, inicialmente lo teníamos escrito en coordenadas cartesianas como x menos r coseno de phi' más y menos r seno de phi' más z. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sustituir este x, y, z por sus componentes en coordenadas esféricas, como ya lo vimos antes. Rho seno de tita coseno de phi, rho seno de tita seno de phi y rho coseno de tita. Y una vez que tenemos ya el radiovector r menos r' y su módulo, nosotros podemos proceder a escribir una expresión quizás un poco más general de nuestro campo eléctrico. Y la expresión tendría la siguiente forma, ¿ok? El valor de la constante, la integral del diferencial de carga, y bueno, nos queda esta expresión que es un poco bastante, como pueden apreciar, fea. Entonces es sumamente complicado este problema que tenemos acá, pero todavía no está del todo resuelto, ¿ok? Necesitamos ahora conocer quién es este pequeño diferencial de carga de Q. Muy bien, entonces para conocer este pequeño diferencial de carga de Q, nosotros procedemos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el diferencial de carga es la densidad de carga lineal lambda por el diferencial de longitud. En este caso, como tenemos una forma circular, vamos a tener un ds, donde ds es la longitud de arco, ¿ok? Recordando la definición de longitud de arco, ¿verdad? Tenemos un barrido que se está haciendo en un pequeño ángulo phi, o diferencial de phi en este caso, porque el ángulo es infinitesimal. Y esta sección en rojo es la longitud de arco, ¿verdad? ds, que se calcula como r, que es el radio del círculo, por el barrido angular de phi. ¿Ok? Entonces nosotros hacemos esta sustitución del ds, obtenemos lambda r de phi', porque el barrido ocurre en el disco con ángulo phi'. Y el diferencial de phi pues va a variar desde 0 hasta 2pi, es decir, que va a dar toda la vuelta en el disco. ¿Sí? Entonces, ahora que conocemos el diferencial de carga, ya podemos escribir nuestra expresión general, donde el diferencial de phi, ahora la integral va a ir desde 0 hasta 2pi, nos aparece este término lambda r aquí de este lado que pertenece al diferencial de carga, y de aquí podemos observar el diferencial de phi', es decir, vamos a hacer una integración en phi, ¿ok? Que es súper importante. Entonces, esta expresión nos quedó bastante compleja. Entonces, para que sea más manejable nuestra ecuación, vamos a proceder a escribir este vector campo eléctrico en sus componentes, tanto en X, como pueden observar, tomamos únicamente la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Y tenemos una expresión más general para el campo eléctrico de un disco, ¿ok? Este es el campo eléctrico de un disco en todo el espacio. Y el campo eléctrico puede o no puede tener solución dependiendo de qué punto del espacio estemos calculando, ¿ok? Entonces, súper importante. Ya al tener esta expresión, lo único que podemos hacer es evaluar en qué puntos del espacio nuestro disco o nuestro anillo tiene una solución, ¿ok? No va a tener solución analítica en todos los puntos del espacio, pero sí va a haber ciertos puntos clave donde va a existir una solución. Muy bien, entonces ahora procedemos a evaluar los casos que sí tienen solución. El primer caso que posee solución es un punto 00z, ¿ok? Es decir, un punto que se encuentre en nuestro eje Z, es decir, en el eje central del anillo. Y volvemos nuevamente al caso clásico, que es el caso que se evalúa en los primeros cursos de electricidad, ¿ok? Entonces, en este caso en particular, el vector θ tiene un valor de 0, porque el vector está sobre el eje Z. Entonces nosotros vamos a imponer la condición de que θ es 0. O el otro caso, donde estoy en el eje central del anillo, es donde el vector r, ¿verdad? Θ sea pi, ¿ok? Que se encuentra justamente abajo de una vuelta de 180 grados y se encuentra orientado hacia menos z. En cualquiera de los casos vamos a obtener o un campo eléctrico en el eje Z
positivo o un campo eléctrico en el eje Z negativo, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se ve esto en nuestras ecuaciones obtenidas previamente, ¿ok? Que son estas de acá. Entonces nosotros vamos a evaluar este caso e imponemos la condición de que θ es 0 o que θ es pi, ¿ok? Entonces evaluamos esta condición en nuestro campo en X, que este es nuestro campo en X originalmente, ¿ok? Imponemos que θ es 0 o pi, que en cualquiera de los casos seno de 0 o seno de pi es 0, ¿ok? Entonces obtenemos este signo negativo aquí, el r se vuelve un r cuadrado y nos queda coseno de phi', ¿sí? Y acá obtenemos que cuando θ es 0 o θ es pi, este término se hace 0. Y obtenemos r cuadrado más r cuadrado a la 3 medios. Y cuando nosotros realizamos este integral, obtenemos el resultado de este integral es 0, ¿ok? Evaluando coseno de 0 hasta 2pi, el resultado va a ser 0. Ahora hacemos lo mismo con la integral en el eje Y, y imponiendo 0 o pi en la expresión en θ, este término se anula, el negativo vuelve a aparecer, nuevamente se anula toda esta parte de acá y obtenemos esta expresión, donde nuevamente el resultado de esta expresión es 0, ¿ok? Igual lo pueden integrar, es una integral bastante sencilla de tabla, ¿sí? Y por último evaluamos en el eje Z, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que cuando el coseno es 0, ¿verdad? Coseno tiene un valor de 1, pero cuando es pi es menos 1. Entonces introducimos aquí este término más menos para indicar que si es 0 es más y si es pi es menos, ¿ok? Este error nos queda aquí, nuevamente este término se anula completamente y obtenemos esta integral. Y simplemente integramos sobre el diferencial y el resultado de esta integral va a dar 2pi, que se cancela con este 4pi de abajo y obtenemos esta expresión de acá, que si no lo recuerdan es la expresión del caso que se evalúa en los primeros cursos de electricidad del eje central del anillo. Entonces nosotros podemos interpretar nuestros resultados en esta expresión como que el campo en X es 0, el campo en Y es 0 y el campo en el eje Z tiene esta expresión analítica, ¿ok? Sumamente importante. Ahora muy bien, procedemos a evaluar el segundo caso que posee una solución, ¿ok? Que vendrá siendo el caso 2, el caso donde phi es igual a phi', ¿sí? Es decir, el ángulo de nuestro vector del punto P pasaría a ser el mismo ángulo de barrido phi', ¿ok? Que es el ángulo del disco. Entonces, para entender quizás mejor cómo se vería esto en un ejemplo, fíjense muy bien. Este ángulo phi que nosotros vamos a tener va a ser el mismo ángulo de este vector. Entonces, a medida que nosotros vayamos haciendo nuestro barrido, el vector que va hasta el punto P va a ir cambiando. Es decir, podemos ver como que estamos haciendo una sumatoria sobre todos los valores de ese punto P que se encuentra en un área de 0 a 2pi, ¿ok? Es decir, vamos a darle como un barrido circular, no solamente al disco, sino al vector R, es decir, al punto P. Entonces, ¿cómo se vería esto? Fíjense aquí en esta expresión. Nosotros tendríamos un vector en el punto P y en otro instante de tiempo el vector se movería al mismo tiempo que el vector que va hacia el diferencial de carga. Es decir, estos dos vectores se estarían moviendo simultáneamente. Entonces, ¿qué más podemos notar de esto? Ya que se van a mover simultáneamente, el movimiento de ellos va a formar un anillo, ¿sí? Estaríamos integrando sobre un anillo y conociendo el campo en el anillo. Si se fijan muy bien, vamos a ver si lo puedo dibujar acá. El campo eléctrico aquí iría hacia esta dirección, suponiendo una carga de prueba positiva. Y en este punto, fíjense, continuamos el barrido, se sigue completando el anillo, el campo eléctrico iría en esta dirección. Si son puntos opuestos que lo van a hacer, ¿ok? Ya que es un anillo y todos los puntos van a ir hacia afuera o hacia adentro, depende si el anillo es más grande que nuestro anillo de carga o más pequeño, el campo eléctrico resultante únicamente estaría sobre el eje Z, ¿ok? Entonces es súper importante eso, que lo tengan súper presente. Si el anillo fuese más grande, ¿ok?
tendríamos exactamente el mismo caso. Tendríamos vectores que van hacia afuera de campo eléctrico y al final el único que sobrevive de campo eléctrico es la componente Z. Vamos a ver si eso es lo que obtenemos a resolver las integrales, ¿ok? Entonces procedemos a resolver estas integrales. Para el eje X imponemos la condición phi igual a phi', es decir, acá nos va a quedar 0 y coseno de 0 pues es 1. ¿Chas? Y nos queda simplemente 2r rho seno de tita. Si phi es igual a phi', lo podemos sacar como factor común y obtenemos rho seno de tita menos r coseno menos r multiplicado por el coseno de phi', ¿ok? Nuevamente esta es la integral de coseno que varía de 0 a 2pi y esto es 0 como ya lo habíamos calculado previamente. Hacemos lo mismo en el eje Y, imponemos nuevamente la condición, este término se hace 1, ¿ok? Mientras aquí podemos sacar factor común seno de phi', ¿sí? Y integramos nuevamente, esta es la integral del seno que nuevamente ya la habíamos resuelto y da como resultado 0. Y ahora obtenemos la integral para el eje Z. Este término se anula, se vuelve 1. Y acá simplemente es la integral sobre el diferencial de phi, que ya la habíamos obtenido previamente. Entonces, el resultado al final vamos a tener que los campos eléctricos hacia los ejes X y Y son nulos, mientras que hacia el eje Z va a ser rho coseno de tita entre toda esta expresión. Fíjense muy bien que esta expresión es un poco diferente a la que habíamos obtenido anteriormente, ¿ok? Pero sin embargo denota el mismo resultado y el resultado obtenido es congruente con lo que nosotros esperábamos. Entonces fíjense muy bien, estos son algunos de los casos para los que este problema tiene solución, el campo eléctrico en todo el espacio. Este problema no se puede resolver de manera analítica, ¿ok? No vamos a obtener una función como resultado. Se puede resolver mediante métodos numéricos o utilizando otros pequeños trucos que veremos más adelante en los próximos videos. Si les gustó, por favor suscríbanse y denme like. Espero sus comentarios y si se les ocurre algún otro caso de estudio donde tenga solución, como por ejemplo los casos cuando rho es 0, ¿sí? Que es un caso particular, que es donde estoy en el centro del anillo, donde el punto P está en el centro del anillo, porque si rho es 0, estoy en el centro del anillo. O cuando rho es infinito. Recuerden que si estoy en un punto muy lejos, el campo eléctrico tiene que ser 0. Entonces eso es importante y eso se debe obtener cuando nosotros evaluamos que el límite cuando el vector rho tiende al infinito. O cuando tiende a 0 también vamos a obtener otro resultado bastante curioso. Entonces los invito a que lo resuelvan. Cualquier duda o información en los comentarios los estaré leyendo. Por favor denle like y suscríbanse.